Lui Miguel nació bajo el fulgor de lo reflector. Como si el destino hubiese decidido envolver lo luz dorada de la fame desde el primer momento, su padre Luisito lo vino como genio. Sino como un diamante bruto que debe ser pulido hasta brillar mais que nadie, desnuit. Que Luis Miguel ne connaît que demain d'auquel de dos escenario. Les giras interminables et l'exigencieux de la perfection, los aplausos. Le Lucy et les camarades se convertiront su compañero de juego. Il s'unit fut sacrificador nombre del sugo de grand que no era completamente suyo, mientre. Autre new courant pour parco apprendre andar bicycle tout est lancé à chorégraphe. Grab à disco y cons l'entreviste que doit que sentir meilleur de l'eau que j'ai le même terrain, qu'à noter. Tout ça les dessus gargante et reste le bras comme un triunfo. Véro de trait de cas de triunfo s'escompte elle pese d'une éprosion que croquetarde. Comme une sombre d'impossible d'esquivar. Je me disais que les carrés de Luis Miguel d'Espeabi conquistable snari en Amérique latine et il. Main d'autre évidait que le vabler cadavre bien labyrinthe de compromiso y secreto. Le saute de Lujo JM Plaza jeune qui est notion d'hogar. Il est multitude que cogibun su nombre 0 100 000 sans servant comme recordatorio de les soldats. Santé albajar el telon, supade. Obsesionado qual excite Thomas Beckett et décision. Vigila Beckett et pas y contrôle Beckett et Santavo, les figures et paternelles se convirent sur une épresencie. Inquiétante manteau de manège, y tambien su meilleur fion de dolor, lui Miguel ne peut de confier nadi. Le tression se camoufle à beurre son risli et ploso, il plique solo via le sol de Mexico. Véro de trait de les camarades existe un joven Tom Roso de Zozo de Cario Autentico. D'une famille gilidaldien que no quisirait nada cambio de sa mort. Le pas y offre de lo Camrino y proviage sans fin. Lui Miguel aprendió que le femme pieux de ser une jole dorada. Brillante porphyre pero vaque por dentro. El ascenso meteorico de Luis Miguel no estuvo exento de sacrificios y de profunda, sumade. Marcel Baster terrerani que lus calidop suvida. Co el encontra momento de ternure y protección. Breuve refugio medio del torbellino de la fama, sans embargo. Su deux apparitions repentinées fut une vérité impossible de sanar. Un mystère doloroso que l'opère se dirait durant décades, nadiable avec l'art. Todo evado respuesti et peu pesar de sus esfuerzos solo en contrabé silencieux et évasive. Lui Miguel siguió cantando el siguió le nando estadio. Pero sumirades a zomabel va que d'une faisance irremplaçable, el dolor se transforme en cancieux. Balade cablabo d'amor perdido y soldad, el blico el sante propio. Pero parcelero grito silencioso que nadie escuchaba del todo, cate excito lo aljabemed. Une vida colp, de felicidad simple puis lo sumergue une routine marcada por contrato. Compromiso y un ritmo agotador el peso de famelo condujo tambien de relations fugaci. Amors impossibles, jeudado siempre de mujor beldi y admirador. Luis Miguel n'a que lograble encontrar la estabilidad emocional canaba, cada historia d'amor. Terminable desvanciendos entre humor, malentendido y la imposibilidad de confiar plenamente en alguien, su vida sentimental et robsto. Despulation constante, je prends ce nom de constant respiro, y que paso falso su converter noticia, amistad verdadera verdescaze. Mucho buscaba acercarse al estrel. No era persona, la desconfianza su convirtió su armadura, y el soldado su compañero fiel, ni el éxito ni el dinero pudieron le narrar el vaco. Vixi estetensi celle que lo acompañaba, y concadreao. La femme se transformó en une espèce de conte silencieuse. El gran secreto, la verdad muy oscura y silenciada de trait de la leyende de Luis Miguel. Et reçu soldat absolute, ni los escenarios más imponentes ni lo milón de disques vendidos lograron devolver la queloc. Abe perdido su infancia la capacidad de confiar d'amar sin miedo, de sentir sa compa l'authenticité, la desaparition de su madre lo marcó para siempre. Y la relation rote con su padre fut une cicatrice abierta que lo impulse buscar el cariño en él. Lugar menos indicado tel plico, Luis Miguel aprendió a ocultar el dolor de trait d'une sonrisa perfecte. Une voix implacable d'une imagine de dolo inalcançable, los problèmes de salud. Le scandalo y le momentum que desapareció de la vida appliquée furent solo les peintes visibles de un iceberg chaud de silencieux miedo y horrido no resuelta. El verdadero precio de su éxito fut vivir bajo la mirada de todo. Pero sintiéndose no solo que naca desde la perspective de nuestro canal. L'historia de Luis Miguel no solo la d'un content exitoso, sino la d'un obligado madurar demasiado rapido. Cargar con el peso d'une industrie despiadada y d'une famille rota. Admiramos su talento indiscutible. Su capacidad de reinventarse y de mantenerse vigente en amando cambiante. Pero también sentimos empate por el ser humano detrás del mito. Luis Miguel el reflejo de tanto artiste que pagó con su vida personal l'entradère. Eternidad artica, nos esprogatar no cuanto otro dolo esconden lágrima detrás del maquillage, y cuanto su os trompen en el intento de cumplir l'expectativa d'otro, aussi historia.
Encontramo lezione sobre l'importance de la salud mentale de l'olmite, de proche l'onio prodigio et de buscar siempre le verdad. On Dieu là, lui Miguel no recuerde que le fame def moi. Pero el dolor humano universal y l'historia de lui Miguel que te suspendit en el tempo. Entre la nostalgie de l'eau que pudocer et l'admiration pour elle au que le gros pesar de todo, suvidae. Un viage sans retorno l'infancia perdida. Un grito silencioso busca de respuesta que quisena que le garant, cada avec subal. Esnareu tel sol de Mexico illumine mil de corazon. Pero lo profundo sig buscando el suyo propio, su historia sigue abierta por cada nota quand cada avec sa zome alplico. Deja une œil imborable todo local qu'une vez se sentiront solo pesar d'estar. Jouda douce de jante, la nostalgie pour lo irrécupérable lo accompagne cada balade trucade silencieux. C'est ce qu'on est l'écho d'une progante que notion funèbre valent les peines de pagar le femme qu'on est soldade? La vie de lui Miguel Tunt marquée pour un talento inquestionnable. Se conversion une trave de l'incertidumbre brielle dolor, donde la búsqueda d'amor y sentido est en constante como et l'écho de los aplausos que le naban. C'est-à-dire très les deux apparitions de Suma de Marcel Bastere. Sumando se volvió opaco y solitario, sainte ville obligado reprimir su dolor. Responde co professionalismo entre camara, ser un dolo incansable incluso cuando su corazón gritabe por auxilio, su cruculo se volvió cade. Ve peu que, la confianza s'érosionnabe con cada pression sufrida qui suffo la famille, ou lo amigo incluso en el amor se volve anilo cada vino fragile, lui Miguel adulto. Non contre refugio ninguno parpeni siquiera de su propia casa. Peut-on fut solo un lugar de paz entre gira. Entreviste y compromiso, les soldats lo persuadent como une sombre et silencieuse. Invisible parfait plique pero de moldor et l'intimidad. Suivi de amorosa fue otro reflejo de sebsque infructuosa, conoció mujerbelle. Un pli gentil et appassionada. Pero ninguno relation logre resistir el peso de su pasado ni el asdio constant de lo medio, los. Remonte pour un temps que furent. Acababo desvanciendo en amar de titulares sensationnalistes y sospecha findada, mucho. Vironel al eterno conquistador pero muy poco supieron ver à l'ombre vulnérable de rideau. Que solo crecer amado por lo que retino por lo que representaba, los amigos y venant. Il a desconfiance s'installaba como un mur inextinguible, il procio de les femmes par lui Miguel. Fut apprendre a desconfiar incluso de su propio sentimiento, nada era sencillo ni el amor. Ni l'amistad ni la familia, cada paso que dabe estaba condicionado por la duda. Por el miedo ser traicionado. Pour el temor et quedar solo incluso medio d'une multitude con el tiempo. Lo exo y la presión hicieron melhor su salud, su voz prodigieuse. Motivo d'orgullo y admiration m'adiet comment autres entirs, los anciens concierto. Lo rumor sobre su problème psycho y émotionnel. Il disputa legal contigo collaborador alimentaron une narrative oscure sobre su vida. Privada, lui Miguel siempre perfeccionista y exigeante consigo mismo. Vivió esto momento como derrota personal, le tole decepcionar a supplico. Le pesable no pot ofrecer el espectáculo perfecto. Y cada era une œuvre de surgulo d'artiste. Le français peut d'offrir compréhension. Solo a dioli al fugue cada silencio suyo s'interpretaba como un mistrio. Cada aljamiento como un escandalo sans embargo a pesar de todo. Lui Miguel n'a que de jeu de luchar por es mismo, en un momento oscuro. Supo aferrarse su emesica como un salvavida, encontró en el escenario un espacio de rédemption. Donde el dolor se transforma en artidonto por une heure. Poder olvidar le soldado y contar con mil almetos sin saberlo. Comparto par-dessus sufrimiento, cada canción, cada interpretación terre une confusion velada. Une explica mudo de compréhension y cario, lo sablo volviron reservado de l'introspectivo. Pero también de consciente del valor de su legado y del poder de su voz, a través de sus éxitos. Fracasos de su glorificado de lui Miguel fut descubriendo que, la soldadera aprecio alto. L'authenticité era su mayor victoria l'opinion d'este canal l'historia de lui Miguel. En todo, un recordatorio de lo peligro de idéaliser la femme de convertir les personnes mito. Inalcanzable, nos invités miraron valer de la superficie, preguntarnos que si gelmente a quelque son le portade d'une revista su despide. Entre Torillus, lui Miguel encarne todo aquel oc. Obligado a triunfar desde l'infancia, perdiront el derecho de equivocarse car peut dire ayuda su resiliencia admirable. Pero también no muestra la necesidad de cuidar la salud mental de lo artista y de humanizarlo. Ve d'idolatrarlo, au suivi marcada por los anciens de Sumad. El contrôle de su padre y la pression d'une industrie insatiable. Vemos reflejada mucha de la de nuestra propia sociedad, les soldats à l'incompréhension. El procio de l'ambition desmedida, no gusta repensar que tan aniranco de su existencia, lui Miguel rencontra de la paz. Mas al del brillo de lo escenario y del ruido de la fama.
Podido reconciliar-se consigo mismo, perdonar-se errori aprender que de novo tunxi o silêncio, quise. Su momento mentimo, pude recordar con ternura aquel odor que da Messica era solo un jogo e la mort de su madre. Era suficiente para hacerlo feliz, el tiempo dire si lograra al herido del pasado, pero lo cierto es que mientras sigue cantando. Seguir raccompagnando que también un choc con su propio soldat de la historia de Luis Miguel. Sig siendo una melodía inacabada, une symphonie de Lucie sombra que resuena en el corazón de millones de personas, sus canciones. Imprégnada de nostalgie, passion y de de recuerdo que todo incluso lo dolor humano. Y con que le soldat e sido su compadre fiec. Su voz sig siendo un faro para que un busque consuelo para la esperanza. Adversidad, la vida de Luis Miguel est un testimonio de que, plus el precio de la grand el sacrificio de la propia felicidad. Y que no es fama suficiente que compense el vacu del alma del au largo de l'oa. La figure de Luis Miguel est transcendido le simple étiqueté d'artiste exitoso para convertir son. Un verdadero enigme cultural. Su silencio voluntario fure de dos escenarios su resistencia a exponer son exo. Contribui de tes imagen quasi mtique d'ombrinal canzable ajuda de rumor y verdad de media. Mientras la industrie del entretenimiento devoraba en mucho de su contemporáneo. El supo mantenir un halo de misterio que paradójicamente. Aumento de fascination del público, pero esta décision, ne qu'une stratégie de marketing. Era un mécanisme de défense, Luis Miguel sabe que cuanto menos ofrecer el mismo. Menos vulnerable seront la critique y la traición. El hermetismo se convirtió su escudo. Pero también en el muro que lo separaba de relación genuine y de la simpleza d'une vida. Normal sin embargo, ni la discrétion befeige pudo evitar que lo escandalo. Le dispute familiar y lo problème legal salir en la luz. La desaparition de su madre siguió siendo tema d'investigation y d'espéculation constante, la pregunta sin respuesta sobre el destino de Marcel Basteri torturaron Luis Miguel, alimentando leon de urbanito conspirative que solo ha donde pesó su carga. Emocional, el conflicto con su padre Luisito se volvió plico, mostrando al mundo una relación marcada por la manipulación y el abuso, todo esto dejó cicatriz. Profane en el artiste pero también forjó su carácter, obligándolo a aprender sobrevivir en un entorno hostil de menudo. Cruel pesar de la adversidad, Luis Miguel n'a que perdu su passion pour la música, catalbot. Cada presentación, era une forme de rédemption personnelle, une manière de démontrer que ton la vida lo aburrido. Su talento se intacto, canción como el vin condicional, hasta que Molvido aurait pu marchar se convertiront en un appareil enteras vivientes. Entretis l'interprétation en vivo ir desprade con devotion por un público, quise sin SPTRLO. Comparte parte de soldats de Sudolo, le Messique fut el plus que lo conto con milón de. Peperes solende et pero tal mismo tiempo, fut l'armadura que lo protegió del dolor de vida Gil con el paso de loao. Luis Miguel se transformó en un símbolo de resistencia artica, los criticos. Algune ve sceptico. Comenzaron a reconocer el mérito de dire que lo gros manteners vigente a pesar de la moda. Cambianti de lo gol personal, su voz fue marcada por el tiempo, siendo capaz de transmitir emoción profunda y destronar que escuchamos. Detrás del glamour existe un nombre que ha aprendido a inventarse une vie otra vez, car il levantar l'horaire en silencio y sonreír en tel main d'autres, sus conciertos. Vale del despiel c'était accent aigu s'il est le pire verdadero rituel de catharsis collective, donde el dolor y la alegría se fusionnan en un solo canto de mirada del canal. El caso de Luis Miguel est también une advertencia sobre lo peligro de l'exploitation infantile. L'industrie del espectáculo, su historia nos obliga a reflexionar sobre la responsabilidad de quien jodie de lo artiste. Jovni sobre l'importance de protegerlo de lo abuso y de la presión desmedida. El new prodigio que de slimbro todo se convirtió en un adulto marcado por la desconfianza y necesidad de controlar cada aspecto de su vida. Luis Miguel de el ejemplo muy claro de cómo el fame puede construir y destruir al mismo tiempo. De cómo el éxito externe no siempre se traduce en plenitud intérieure el precio que pagó fut. Alimo, quis el hombre trágico de la vida de Luis Miguel si el contraste entre l'image appliquée y agilidad privada, mientras el mando le seul brable, el luchaba con demonio personal imposible de compartir, le soldat. Que par alguno est un efecto secundario del fame partelere une condition permanente, quasi existentielle, quatre entrevistas evasives, quatre apparitions contrôlades. Ce podal entraîne el consensus de quien levé demasiado tiempo fingien de estar bien, la nostalgia por lo perdido, l'obscure incansable de la verdad sobre su madre. Y el desvelo imposible d'une vida normale marcaront cada une de sus étapes. Deux gens dont une vie el vin de blanc surbrillent su esprit tu point route. El legado de Luis Miguel est indiscutible, su messique sig sonando su disque se sigue vendiendo.
Ici story si cotivando nuove generazione, pero, Mazal et de lo héroï de lo reconocimiento. Et lo que PTRM c'était l'élection d'humanidad que nos déjà, nos ensic de traits de catadolo. Existe una persona vulnérable, que la glorie peut ser peligrosa como l'oscuridad. Y que la soldad no distingue entre rico y pobre. Entre famoso y anonimo, suivide un esplodon mucho peu d'envers reflejado. Une advertence al mismo siempre une invitation à l'empathie avec compréhension as. La figure de Luis Miguel se mentionne suspendida entre la payante y la giolidad. Entre el mito y el ser humano, su viaje no ha terminado ticada avec vuelva al escenario. El plico esprano solo escuchar su canción. Sin sentir un poco de verdad ves de su mirada. El sol de México sigue brillando pero como todo astro. También conoce la noche más oscura, y con esa dualidad radique su grand. Y también su meilleur tragedia. El destino de Luis Miguel parse estar intimamente ligado a eternel pseudo de respuesta y de réconciliation consigo mismo, a pesar de lo avis de l'évolution de l'industrie musicale. Su figura no se desdibujado, por el contrario. El misterio que lo jodi alimentado el entre de su seguidor y l'admiration. Puis ne reconocen su historia a símbolo de resistencia y vulnerabilidad, que de documental, que de biográfica de adaptación audiovisual sobre su vida y viagerita. Pero también arrojo sobre lo rincón oculto de su alma, el plico. Cotivado por su talento, se convierte en testigo y confidente d'une vida marcada por el sacrificio. Elle abandonó la capacidad de renacer de su propia ceniza, con el estreno de la serie autobiográfica en la plataforma de streaming. Luis Miguel logró algo pocas visto transformar el dolor en arte fervive. Abrir une puerta al entendimiento y l'empatía, muchas personas descubriront por primera vez. Verdad oculte très su meteorico, le crush de la relation con su padre y el vaco de Jado por la desaparition de su madre, le Jode. Debilitar su image et sa sinceridad brutal solo fortaleció el vínculo con su audiencia. Que pu de ver, finalement al ser humano de trait del mito, sa embargo t'exponer su vida no fut facile. Implique revivir trop mais s'enfrontar critique y arriesgarse l'incompréhension. Luis Miguel demonstró un courage inusual al permitir qu'elle main d'ouvrir su cicatrice. Acceptando que les perfections est solo un espejismo y que incluso lo dolo. Nur sen compasión no obstante, ni la catarsis biblique ni lo intento de réconciliation familiar lograron disipar completamente. Soldad que lo acompagne desde l'infancia. El vaco por los anciens de Marcel Basteri persistió como un eco doloroso. Y el peso de l'expectative tanto externe como interne. Siguió marcando su caminar, Luis Miguel incluso la madure. Debió aprender a reconstruir ses encontrar significado lo poco de tal. Le amigo verdadero y le breves instant de paz le jeu de lo escenario. La paternidad l'ofreció una nueva oportunidad de redención permitiendo que quiso. Ofrece su hijo aquel auquel no pudo tener protección. Afecto y libertad parecer que angelmente son. Sans le cadenas de fama al pesar de todo lo logre crescer a multitudinaire y lo premio. Luis Miguel n'a que de jeu de ser aquel new que mirabat su madre buscando respuesta. Le balade croi consideramo eternel su fragilidad su confusión disfrazada de melode. Relato d'Amnot despide y soldad, quatre notes et tout quatre interprétations sentides. El plico que entraîne solo entretenimiento. Si no compati compréhension paraît su propia verita, et c'est la magia de lo verdadero artiste. Lograr que el dolor personal se transforme con lo universal. Que le ride se convierte plus en alma desconocidas el canal ve Luis Miguel an. Et Jean-Claude de résilientieux. Pero también d'advertencia, et ne se arrive à prendre à distinguer entre el brillo de la famille. Valeur de la salud mentale entre l'excitoplique et les satisfactions privada. Su historia no requiert de l'urgence de prochalonio prodigieux. D'apoyar que una travieso crise émotionnelle. Y de valorar l'autenticidad por encima del espectáculo, nos invita a mirar pojo humanos que admiramos reconociendo que treca de éxito. Plus d'esconder s'imprecio demasiado alto, Luis Miguel représente todo lo que, en subscuda d'approbation y amor tenido trocore camino solitario de mis cheveux. Incomprendido el mito de Luis Miguel continue être siendo alimentado por nuevo proyecto. JMQ Enjus consublique y el temporable de su voz, pero de trait de los aplausos. Permanece l'ombre qu'aprendió a vivir con su y et buscar la felicidad en el silencio y l'introspection, fut le gado y un testimonio vivo de que les soldats dolorosos, plus de certains bien fluents de creatividad. Inspiration y crecimiento personal, le progato final que de flotando en el est sur capaz. De déjà rattraver sombre vie encontrar les passes définitives concluives pour ahora. El viaje del dolo que pagó su femme con soldad, a relato que Mazal et de do escenario y camara, no cuenta con les ancianismes de l'humanote de necesidad de ser visto. Comprendido y amado, mientras ir alguien qu'est-ce que su cancionis émotionne conçu. Historia, Luis Miguel seguir illuminando ton si desde la distancia.
El corazón de quien busca respuesta medio de la oscuridad pero el destino de Luis Miguel. Como el de todo lo gran mito, sigue abierto, y algo profundamente universal os historia trasciende el espectáculo y Mésica lucha por encontrar un lugar propio en el mundo. El intento incansable de curar vieillerie y el anhelo de recibir un amor genuino que nous depende. Del éxito ni de l'admiration de Milon. Quête regreuse le escenario es recibido como un acontecimiento, la gente espera. Corresponde y nostalgique momento en el que el sol de México vuelve brillar y pars. Aunque solo si por une heure. Que todo es posible y que la soldad puede quedar sa traza en barco de vida gil. Fuera del alcance de lo reflector y le jeu de la multitude, Luis Miguel sigue enfrentando lo mismo desafío que marcaron su infancia y su juventud, los recuerdos del pasado regresan de forma de progrante sans respuesta de anciens irremplazables. De décisions que pesan como piedra la memoria, a pesar de todo. La madurez sabido encontrar una nueva forma de estar presente en el mundo, en ocasión se muestra de cercano, me dispuesto tras del mismo humano, d'entrevista reciente de por fin. A zona une sonrisa verdade menos enseñada, como si el peso de lo hubiera suavizado su corazón y permitido te aflorar el hombro de otra accent aiguës d'elle. Mito para mucho, puis Miguel symbolise la nostalgia d'une époque dorada. El recuerdo de momento feliz y bande sonore d'historia d'amor que de jarbuela, par autre que vive imagen de résilience de l'artiste que a pesar de todo. N'un que se rendillant que entre siempre le manre de volver tempzar, sud conciertos convertido. Au solo ración collective de la memoria, dont generación entre su nen parte en dire hommage un nombre qui vos accompagne de vida. De Milon, en catecanción fragmento de videage note de suo perdido y encontrado. Desprense renovada pero también es cierto que de soldad nunca desaparecido del todo. Sixiendo une presencia silenciosa une especie de internet imposible de saldar. Luis Miguel ha aprendido a convivir con él, transformar esta parte de su identidad artística. Utilizarlo como fuente de inspiración para seguir creciendo y emocionando, es eficaz. La mejor enseñanza de su trayectoria es que el soldado que cuando se abraza y se acepta. Puede volverse una aliada inesperada un motor para crecer. Reflexionar y conectar con otros a nivel más profundo nuestras opinions. L'histoire de Luis Miguel Mercer conta de une autre époque al mismo tiempo. Une advertencia y una invitación a l'esperanza, no recuerdo que el éxito y la admiración no bastan para llenar el vacío existencial. Quel verdadero triunfo este en encontrar paz interior y sanar el herido del pasado, también. Et un lamado fait compassion y l'empate de trait de cada figure réplique, de cada dolor apparentement invulnérable d'un ser humano que siente. Sufrían lo mismo que todos et el final de esta historia sigue abierto. Envuelto en un arrêt de nostalgia dulcisona, l'indicible si Luis Miguel logra realmente encontrar toda respuesta que busca el sur por el contrario. Su vida será siempre une trave entre luz y sombra, lo único cierto es que mientras existe su hémicycle, mientras sigue sonando ese voz inconfundible radio y lo recuerdo, el no estará verdaderamente solo, porque en el fondo Luis Miguel ha logrado lo que muy poco consiguen, habitar para siempre el corazón de supplique y transformar les soldats en un puente d'émotion. Compartida qui c'est en un instant secreto y silencieuse. El propio Luis Miguel puede mirar así entre tout de todo. Son real sabe que su viaje tenido sentido no solo por el brillo, sino por la verdad y la emoción que supo regalar al mundo. La nostalgia que d'arte como un perfume suave. Accompagnando a cada generación que descubre su historia a través del entretien avec les jeunes. La meilleure grande consiste en sobrevivir, seguir sondo y seguir cantando. Incluso cuando el telón que solo queda el eco d'une voz solitaria iluminando l'oscuridad. La medida que pasa el tiempo y la nueva generación descubren la música de Luis Miguel. Su leyenda se renueve. La plataforma digital ha permitido que sus éxitos clásicos que entraînent nuevo y anticulo. Jóvenes asombren al descubrir el potencial y el sentimiento de cada una de su interpretación. Luis Miguel fue con su estilo inconfundible y su capacidad para emocionar. Siendo refrancier obligado de la música latina. Un modo de se dire par l'artiste que son con dejar una vieille top profunda como le suya, saint. Embargo de diferencia de mucho otro de lo de su época. El logrado preservar les anciens de su mistrio. Manteniendo intactes esa dualidad entre el hombre y el mito. Entre el brillo de Saint Brand del escenario y el sombre que lo habita en silencio. La vida privada de Luis Miguel a pesar de lo rumor y las especulaciones. Continue siendo un territorio casi vedado, sus escasas apariciones públicas. El hermetismo con que maneja su entorno y la decisión consciente de alejarse de los focos mediático reforzado l'imagen d'un hombre que por encima de todo. Proche su intimidad como el último bastión frente al manto que de jeu d'exigol. Que on lo considère une figure frère incluso distante, autre.